Prensa del profesor Francisco Arce. Primera pregunta para ir al Latido Sport. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, felicidades por el triunfo. ¿Por dónde cree usted pasó la clave para esta diferencia a favor del equipo ante un rival muy calificado y una cancha que suele ser complicado para todos? Sí, así mismo, así como decís, es muy difícil para todos venir a jugar aquí, no solo por la cancha también, o sea, la cancha no porque no esté buena, está buena, sino el ambiente especialmente aquí es complicado y tienen un muy buen equipo, un equipo rápido, intenso, muy ligero, que nuestra primera preocupación era igualar eso antes del partido. Tuvimos algunos inconvenientes porque quisimos entrar en la forma de jugar de ellos, que era algo que no nos convenía, de hacerlo muy de ida y vuelta. Pero nos repusimos en el momento justo, creo que cuando nos convierte en el empate mantuvimos ahí seguimos creyendo, estuvimos fuertes mentalmente y ellos lo resolvieron bien, encontramos espacios, convertimos el segundo, podíamos tener alguna ventaja más en algunos contraataques. Fue una gran victoria, estamos muy contentos porque nosotros nos cuesta ganar, nos ha costado en el campeonato y más todavía contra el equipo contra el que jugamos hoy. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. El motivo del cambio de Walter González, ¿qué buscó con el ingreso de Nico Barrientos en ese momento, profe? Sí, exactamente lo que entró a hacer, de ser un articulador más, de tener un hombre más en el medio y no tanto en punta, que ya veíamos que habíamos cumplido esa faceta con Walter muy bien hecha, de forzar el juego sobre los dos centrales con dos puntas fuertes, grandes y picadores, especialmente como Adrián y Walter que pudiera ayudarlo. Convertimos el gol así, después notamos que nos faltaba igualar en el medio y encontrar alguna conexión mejor y no tanto a profundidad y sí mejor armado, mejor articulado, y Nico nos dio eso perfectamente, entró muy bien y cumplió el papel que le habíamos asignado. Profe, entraron muy bien los que ingresaron, los cambios, y al final incluso cuando marca el gol Guaraní juega con la línea de 5, ingresa Ángel Aquino, y quiero que destaque un poquito a este chico porque fue su debut en un partido caliente y me pareció que cumplió bastante bien. Sí, le pregunté al final si había sido su debut y teníamos esa sospecha. Ya él, como el campeonato anterior, casi entró en un partido que te acordarás que jugamos en la cancha de Trinidense contra, si mal no recuerdo, contra el mismo Trinidense Ameliano. Un chico que subió hace poco, es rápido, puede jugar en varias posiciones y entró muy bien porque necesitábamos ya en ese momento alguien rápido y con esa característica por la forma de jugar un poco variada que ellos estaban ahí implementando durante esa parte del segundo tiempo, y él entró a cumplir muy bien su función. Profe, ¿cómo se va a administrar a partir de ahora en lo físico principalmente? Porque viene el partido muy seguido, que va a ser el día jueves contra el Sportivo Carapeguá. Sí, estamos en contacto permanente en eso con nuestra directiva. Yo creo que necesitamos seguramente, a más del descanso que se les solicita a los muchachos de parte de ellos, que se cuiden, que se alimenten bien y que reposen, seguramente concentrar un poco antes para continuar con eso, de seguir alimentándonos bien, mejor, reposar, descansar, porque no vamos a tener tiempo para trabajar, especialmente para el partido del jueves. Para el del lunes, seguramente el domingo podríamos hacer algo en cancha, pero para este partido lo más importante va a ser la recuperación, y yo creo que para eso es clave que entremos un turno antes a reposar, a concentrar, porque normalmente lo hacemos a la tarde, noche para cenar, y ahora creo que vamos a necesitar ese plus para poder recuperarlos a todos o usar a los que mejor recuperados estén, que va a ser importante porque vamos a jugar contra un equipo que hizo una gran campaña en intermedia y vamos a respetarlos mucho y necesitamos gente fresca para poder jugar contra ellos. Profe, se valora el esfuerzo de todos, pero en particular quiero referirme a Mansur, que terminó otro partido sin ganarse la tarjeta amarilla en una zona compleja donde hoy lo tenés afuera Piñatares. Martínez, aparentemente hay una buena noticia que ya muy próximo va a volver, pero es una zona donde Agustín está dando una mano y se está cuidando porque ese no es un detalle menor. Sí, hace varios partidos que viene así sin que eso cree inconveniente en su labor. Está haciendo muy bien su tarea y todavía no le han sacado no tiene esa amarilla que lo pueda dejar suspendido, como va a pasar ahora en Copa Paraguay, que lo tenemos que buscar un sustituto porque está suspendido, pero sí, también habla bien a favor de él. Hubo un momento en que
se desacomodó un poco en el juego. Después en el primer tiempo charlamos y creo corrigió, cambió de posición en 2 o 3 oportunidades y lo hizo también en buena forma, así como todos sus compañeros. Luis volvió a entrenar hace como 2 o 3 días. Tenemos siempre un recelo con él porque lastimosamente hasta ahora no lo pudimos usar. Espero que esta vez ya se recupere totalmente porque es un chico que confiamos mucho, por eso lo trajimos de vuelta.